Vamos al libro de 1 Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hasta ahí vamos a leer esta primera parte. Vamos a leer algunos pasajes más, pero vamos a primero enfocarnos en este inicio de la carta de Juan, ¿sí? Nos habla que Dios es luz, ¿sí? Y tenemos que a veces interpretar la simbología de determinadas palabras, ¿sí? Cuando la Biblia refiere a luz, ¿sí?, lo que está hablando es de una claridad, de algo que está visto, ¿sí?, de un ambiente en donde se puede ver lo que hay, ¿sí? Es decir, podríamos simbolizar que cuando se habla de luz, estamos hablando de conocimiento de lo que uno ve y percibe, ¿sí? Uno tiene conciencia en dónde está parado, ¿sí? Cuando muchas veces van a ver la palabra luz, es donde está todo expuesto, está todo a la vista, ¿sí? Y eso es lo que es Dios, es luz, es decir, Él es una verdad que se expone y que hace que todo pueda ser visto, ¿sí? También nos dice que en Él no hay tinieblas. ¿Y qué es tiniebla? Lo contrario al conocimiento. ¿Qué sería lo contrario al conocimiento? Ignorancia, ¿sí? Alguien que está en tiniebla lo que hace es, lo que significa es que está en ignorancia, es decir, ignora lo que está pasando en uno, lo que está pasando en el lugar que está, ¿sí? Ignorancia habla que desconocemos lo que está pasando, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un problema y cuando estoy en ignorancia frente al problema, ¿qué es lo que estoy atravesando? Un desconocimiento de lo que está pasando. Es decir, me pasa algo y no sé qué es. Pregunta, ¿nos ha pasado eso? De estar atravesando una situación complicada, pero no sabemos de qué se trata, ¿sí? ¿Y eso cómo se define? Ignorancia. Quiere decir que si vos alguna vez estuviste en una situación compleja que no sabías qué era, me puedo permitir decirte que fuiste un ignorante en ese momento, ¿sí? Porque es la realidad. Hay palabras que para ahí son fuertes, pero son reales. Cada vez que estamos ante una situación que desconocemos, que no estamos en conocimiento, estamos ignorando, ¿sí? Y de acuerdo a la palabra, ¿qué significa eso? Que estamos en tinieblas. ¿Qué representa esto? Nuestro mayor interés en decir, si Dios es luz y en Él se conoce todas las cosas, pero mi realidad me dice que yo estoy en tinieblas y desconozco lo que está pasando, ¿qué tengo que evidenciar? Mi interés de acercarme a Dios, en donde ahí voy a poder conocer y ver lo que está pasando, ¿sí? Cuando vos estás en esa ignorancia, en ese desconocimiento, puede ser un síntoma que estás un poquito lejos de Dios, ¿sí? Y lejos no significa porque no crees en Él, porque no te interesa vivir para Él. A veces uno puede estar lejos de lo que Él quiere darte, es decir, Él tiene algo para darte, pero vos estás enfocado en otra cosa, entonces hay una distancia que te separa de Él, que no permite que ese conocimiento llegue a tus manos. ¿Por qué? Porque tal vez vos estás buscando otra cosa, estás buscando conocer lo que te está pasando, pero no desde lo que Dios te quiere hablar, sino desde lo que vos elegiste por buscar, ¿sí? A ver, sin tirar el ejemplo, pero decir, le fuiste a ver a alguien que te tire las cartas, a ver el horóscopo, a ver cositas, ¿sí?, que son otras ofertas que tal vez puedan sonar medias curiosas, pero lamentablemente a veces puede pasar que una persona en medio de la ignorancia, de la desesperación por querer saber qué es lo que pasa, se olvida de Dios como la fuente más importante de luz, de conocimiento, y busca otra oferta que tal vez es más barata, pero no tiene la precisión y la verdad que tiene Dios mismo, ¿sí? Entonces nos habla que Dios es luz, fuente de todo conocimiento, y en Él no hay tinieblas, ¿sí? Y dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿sí? ¿Y qué es comunión? Tener algo en común que nos une,
¿sí? Común, unión. Es decir, cuando tengo comunión, cuando hay algo puntual que me une al otro, ¿sí? Algo que tengo en común con el otro, ¿sí? Hoy, ¿qué podríamos decir que es lo que nos une? ¿Por qué estamos acá? Porque hay un Cristo que es el que nos reúne por medio de la fe. El algo en común que nos une es Cristo, ¿sí? Y eso es lo que nos permite estar en comunión. Por eso, muchas veces te va a pasar que si vos sos una persona que querés vivir en Cristo permanentemente, a pesar de todo lo que te pueda pasar alrededor, y tal vez al lado tuyo frecuentás con alguien que puede ser uno de la familia, un amigo, un compañero de trabajo, pero no busca que Cristo sea el centro de su vida, es probable que haya momentos en donde no puedas unirte a esa persona porque no está ese algo en común que te une, ¿sí? Y vos vas a querer relacionarte de una determinada forma, pero por no tener a Cristo como ese algo en común que nos une, te va a costar poder tener esa comunión con los que te rodean, ¿sí? Pero nos dice la palabra que si nosotros estamos en su luz, estamos en Cristo, vamos a poder practicar la comunión unos con otros, ¿sí? Ahora, vamos a hacer foco hasta el final de este versículo, el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Y uno se pone a pensar y dice, a ver, la sangre de Cristo nos limpia, ¿sí? Muchas veces recurrimos a la sangre ante algún problema, ¿sí? ¿Quién alguna vez no pegó un grito clamando a la sangre de Cristo cuando se pegó un julepe que se le apareció un gato ahí por la espalda, se asustó y ahí agarramos la sangre de Cristo, ¿no? Ahora tenemos que entender que la sangre de Cristo no es una poción mágica que viene en frasquito, ¿sí? Que cambia todas las cosas de la nada. Simbólicamente la sangre de Cristo lo que representa es su misma vida, ¿sí? Es decir, el medio que utiliza Cristo para limpiarnos del pecado, ¿sí? No es un jabón, un detergente, es su misma vida. Por eso vos no podés ir a agarrar algo que quiera simbolizar como su sangre, voy a decir, che, me terminé de mandar me voy a hacer un baño con esto y voy a quedar libre de pecado. No. Dice Dios que la sangre es lo que nos limpia del pecado. Que estamos diciendo que la sangre simbolizando su vida, que representa que es su vida la que nos limpia. Y la vida, lo que expresa es vida. Es decir, la forma en que nos limpia es enseñándonos a vivir. ¿Sí? Una vida lo que tiene para impartir es justamente eso, vida, ¿sí? Entonces la vida de Cristo es lo que nos enseña a vivir para que nos podamos limpiar del pecado. Ahora, si decimos, ¿cómo limpiarnos del pecado? Y Cristo no es que vino a quitarme el pecado que había en mí por medio de mi fe en Él, cuando Él murió en la cruz, ¿no arrancó el pecado que moraba en mí? Sí, pero tenés que entender que Él, es la palabra que Cristo quitó el pecado. Pero lamentablemente el pecado deja escoria, suciedad, ¿sí? Secuelas de que alguna vez sí fue lo que nos dominó, ¿sí? Él quitó el pecado, pero lo que no quitó es todo lo que te enseñó el pecado en tu vida. Todos los hábitos, las costumbres que vos desarrollaste cuando practicabas ese pecado, ¿sí? Y eso a nuestra nueva vida no es más ni menos que suciedad. Es algo que nos complica en nuestra comunión diaria con Dios, ¿sí? Esos restos, ¿sí?, que quedó del pecado, que no es el pecado en sí como sustancia, que eso sí fue arrancado por Cristo en la cruz, sino que las secuelas, las marcas que dejó el pecado en nosotros, es algo que si nosotros no lo consideramos algo importante para trabajar, tal vez nos quedamos con que Él se llevó mi pecado, pero no chequeamos que todavía seguimos teniendo comportamientos de alguien que practicaba el pecado antes de conocer a Cristo. ¿Se entiende? Es decir, yo me quedo y dice, no, yo de acá en adelante ya está, mi vida es nueva, Cristo quitó el pecado de mí, así que todo lo que hago yo ahora está todo bien porque Él se llevó el pecado. Él se llevó el pecado, lo que te condenaba,
pero lo que no se llevó es la práctica que vos tenías acostumbrado a hacer antes de que creas en Cristo, ¿sí? Es decir, que si vos tenías, un hábito de mentir, ¿sí? Él se llevó el pecado, ¿sí? Incluyendo la mentira, pero el hábito que vos utilizabas para mentir, eso es algo que vos tenés que trabajar. Si vos tenías una costumbre de tener malos gestos, expresarte mal con los que te rodean, ¿sí? Cristo no es que mágicamente de repente ahora te hizo una persona dulce para relacionarte con los demás. Él no se llevó tu mal carácter, ¿sí? Él se llevó el pecado que te hacía preso de ese mal carácter, pero ahora vos sos vos el que tenés que trabajar para que el carácter sea transformado por medio de Cristo, ¿sí? Las cosas no son mágicas. Dios no es que hace así y de repente sos una persona nueva desde los hechos. Sos una persona nueva desde el Espíritu, por medio de la fe. Vos creés en la obra de Cristo en la cruz y en el Espíritu acontece algo que es instantáneo, que vos sos libre, ¿sí? Experimentás la regeneración, la redención, experimentás la justificación, todo como un acto de fe, en el instantáneo. Ahora, para que tu vida exprese lo que vos creíste por medio de la fe, requiere de un proceso. Es decir, vos dentro tuyo crees que tenés la posibilidad de empezar una vida nueva. Ahora, esa vida nueva, como la de cualquier bebé que tiene que aprender a vivir, un bebé hay que enseñarle a caminar, hay que enseñarle a hablar, hay que enseñarle a comer. Y en la vida del Espíritu es igual. Cuando comenzamos una nueva vida, todavía no sabemos cómo se habla correctamente desde lo que Dios considera. Cuando comenzamos una nueva vida, no sabemos cómo se debe caminar esa nueva vida. No sabemos de qué nos debemos alimentar para nutrir esa nueva vida. Y todo eso se aprende, ¿sí? Ahora, ¿cuál es nuestro único objetivo? Aprender lo nuevo y ya está. Aprendemos lo nuevo y lo incorporamos a una vida, no sé si cabe el término, virgen de conocimiento, o esta vida nueva que comienza tiene muchas veces que estar lidiando con una vida que ya había aprendido a vivir de otra manera, ¿sí? Habrán escuchado muchas veces que es mucho más difícil desaprender algo que aprender algo nuevo, ¿sí? Vos cuando decidís aprender algo nuevo, ¿sí? Y vos decís, esto nuevo, además de poner interés en querer aprenderlo, lo considero importante para que sea parte de mi vida. Y vos decís, como es algo valioso, ¿no? Como decir, todo lo valioso lo ponés como tesoro en tu corazón, ¿sí? Entonces vos, ¿qué es lo que haces? Eso que considerás de valor, prestás atención, ¿sí? Y lo guardás en un lugar muy íntimo de tu vida, lo más profundo que es en tu corazón, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con aquellas cosas que tal vez no buscamos aprender, pero la naturaleza pecaminosa en nosotros sí nos enseñó a vivirlo? ¿Alguien alguien hizo un curso de mentira alguna vez en el pasado? ¿Alguno tiene un título de una licenciatura en cómo pecar? ¿Sí? ¿Alguien fue a estudiar eso? No. El pecado que moraba en nosotros nos permitió que de todo lo que veíamos a nuestro alrededor nos alimentáramos, ¿sí? Eso sí que está mal, pero hay algo dentro mío que me dice, anda y hacelo, ¿sí? Fíjense que Dios, ¿qué utilizó para identificar al transgresor? La ley. Dios estableció una ley y mediante esa ley pudo distinguir quién es el pecador y quién no, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano, si no tiene una ley que diga lo que es bueno y lo que es malo, ¿cómo medimos si es obediente o no? ¿Sí? Ahora, cuando viene el conocimiento de la palabra y dice, esto está mal, ¿sí? Somos nosotros los que elegimos hacer caso a ese consejo, a esa ordenanza de Dios o no. ¿Qué pasa si hacemos caso? Vamos a ser alguien que obedece la ley. ¿Qué pasa si no la obedecemos? Vamos a ser un transgresor de esa misma ley, ¿sí? Entonces, antes de conocer a Cristo, el pecado que moraba en nosotros, que es lo que nos hacía alimentar para que ese pecado crezca y nos perfeccionemos en la práctica del pecado, ¿sí? Fíjense que un chico cuando es chiquitito, ¿qué decimos acerca de la mentira en ellos? Que no saben mentir. Ellos cuando quieren mentir,
hacen cosas que los mandan al frente porque no tienen experiencia en la mentira. Ahora cuando encontramos un grandote que desde chiquito empezó a desarrollar esa capacidad de mentir, nos vamos a dar cuenta y decir, mira, presta atención porque este es flor de mentiroso. Si no lo analizás no te vas a dar cuenta que te están mintiendo. En un chico, como no tiene experiencia en la mentira, es fácil que se pise solo y se evidencie que está mintiendo, ¿sí? Es decir, que el pecado en el ser humano se va perfeccionando, ¿sí? Y para el que desea hacer el mal, buenísimo que se perfeccione, ¿sí? Pero el que quiere dejar de hacer ese mal para empezar a hacer lo bueno, es un problema haberse perfeccionado en el pecado. ¿Por qué? Porque eso ya pasó a ser una capacidad en nosotros. Es decir, cuando vos sos un doctor en engaño, ¿sí? Y está pasando algo que si se descubre te va a dejar mal parado, adentro tuyo, ¿qué es lo que se va a generar? Che, tengo esta cartita en la manga, que soy un capo en engaño, en mentira. Si se descubre esto, quedo re mal parado delante de los demás. ¿Sabes qué? Yo de esto sé cómo se maneja. Yo no quiero quedar mal delante de los demás por lo que me hice mal recién, ¿sí? ¿Y qué utilizo? ¿La confesión? No, ¿sabes qué? Me da vergüenza confesar esto. Vamos al engaño, vamos a la mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso era parte de nuestros recursos para salir de una situación compleja. Pero en esta nueva vida no podemos utilizar la mentira y el engaño como una carta para salir jugando ahí y querer ganar una partida, ¿sí? Hoy nuestra nueva vida tiene que tener en claro qué cosa le es permitido hacer y qué cosa no, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar acerca de qué cosas Dios quiere sacar a relucir en nosotros como parte de la suciedad, la escoria, la resaca que quedó del pecado en nosotros, que debe ser limpiada, ¿sí? Ahora, una vez que Dios te muestra qué es aquello sucio de lo cual debe ser limpiado, viene una nueva partecita bastante compleja que requiere de decisión en nosotros. Ahora que Dios te mostró qué es aquello sucio que va a complicar tu vida, ¿qué vas a elegir vos? ¿Dejarte limpiar? ¿O hacer ahí como los chicos ahí cuando no se quieren bañar, que empiezan a gritar, salir corriendo porque no les gusta ser limpiados, ser bañados? Vamos a ser de esos niños que les gusta estar limpito, ponerse talquito, perfume, o vamos a ser los nenes que vamos a salir corriendo porque la verdad estoy sucio y me gusta hacerlo, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que entender que eso está en nosotros, esa decisión de dejarnos limpiar por este Señor Jesucristo o seguir sucios con lo que quedó del pecado que vivía en nosotros, ¿sí? Pero una decisión o la otra trae sus consecuencias, ¿sí? El resultado de mi decisión se va a notar, ¿sí? No es lo mismo decidir una cosa que decidir otra, ¿sí? Ahora, les voy a leer otra palabra para que puedan ver lo complejo que es, desde la perspectiva de Dios, cuando uno elige una forma no conveniente para ser limpiado, ¿sí? En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 26, si quieren se los leo yo, si quieren buscar, búsquenlo, pero yo ya arranco la lectura para agilizar el tiempo. 23, 26, no, desde el 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Buscar limpiarse primeramente lo de afuera, tal vez para aparentar algo, para aparentar un cambio en vos, te pueda servir, ¿sí? Para convencer a los que te rodean de que vos cambiaste y te va a venir bien un poquito de limpieza superficial, ¿sí? A más de uno vas a poder convencer que cambiaste cuando tu limpieza es algo únicamente exterior, ¿sí? Ahora, ese tipo de limpieza exterior tiene dos cosas inevitables,
que es algo que no se puede sostener con el tiempo, ¿sí? Porque es superficial, y además es algo que no se puede ocultar delante de Dios. Limpiarnos únicamente por afuera, ¿sí? Te puede servir para engañar a los que te rodean, para convencerlos de que vos sos lo que decís ser, ¿sí? Te puede servir, hasta puede ser algo más rápido de obtener como resultado. Cuando vos decís, che, mirá, si hago esto, a aquel lo convenzo de que soy bueno, ¿sí? Y tal vez esas cositas sean prácticas, fáciles de hacer, ¿sí? Y el resultado lo obtengas rápido, ¿sí? Es decir, mirá, hice esto, y aquel se la recreyó, ¿sí? Ahora, por ser algo que solamente es trabajado externamente, ¿sí? No va a poder ser oculto delante de Dios, porque Dios conoce desde lo más profundo de tu corazón, ¿sí? Eso es algo que no lo vas a poder ocultar delante del ser más importante que te está observando día a día. Ahora, lo otro complejo que es que cuando hablamos de manifestación, a ver, alguna vez lo he preguntado y me lo han contestado, ¿sí? ¿Qué es manifestar algo? Exactamente, ¿sí? Es decir, que todo ser humano, ¿sí?, manifiesta lo que está dentro, tarde o temprano. Lo que está en tu corazón, tarde o temprano lo habla tu boca. Lo que está en tu mente, tarde o temprano lo llevas a la práctica. Lo que está dentro tuyo, tarde o temprano lo manifestás. Es decir, que esa supuesta limpieza externa va a durar hasta que la suciedad de tu corazón lo termine expresando. Y es inocultable eso, ¿sí? Si vos te querés mostrar ser una persona dulce porque te conviene, ¿sí? Así, che, mirá, este chabón no lo banco, dice, pero lo voy a tratar bien porque quiero quedar bien delante de mi suegra, de mi cuñado, de esto y lo otro. Empieza a enumerar de los pastores, del jefe de trabajo. Y vos decís, che, la verdad que me recuesta, pero tengo que aparentar que está todo bien con esta persona porque si no voy a tener problemas. Tal vez al principio hagas un par de movimientos ahí, un quiebre de cintura que te ayude a salir del paso, ¿sí? Pero el verdadero sentimiento que está dentro tuyo, cuando ya no lo puedas contener más, y va a llegar el momento que vas a decir, che, mira, ven acá, ¿sabes que la verdad no te banco? La estaba careteando porque no quería tener problema con vos. Pero la verdad que ya no aguanto seguir aparentando que está todo bien cuando está todo mal. ¿Alguna vez dijimos eso o escuchamos decir a otra persona que se cansó de guardarse algo que está dentro suyo? ¿Sí? ¿Es habitual o no? Cansarse cuando uno hace fuerza para retener lo que tarde o temprano es manifestado, ¿sí? Es decir, que cuando buscamos ser limpios externamente, ¿cuánto va a durar esa limpieza? Hasta que no puedas retener lo que verdaderamente hay dentro tuyo, ¿sí? ¿Y cuánto te puede durar aparentar la limpieza delante de Dios? Nada. Antes de que vos pienses en aparentar, Dios ya sabe que estás por chamullar, ¿sí? Todavía no lo hiciste, pero Él ya sabe que lo vas a hacer. Así que quiere decir que desde la presciencia de Dios, Él ya sabe que vos estás por mentir antes que lo hagas, ¿sí? Porque Él ya te está viendo mintiendo. Es decir, vos vivís hoy, pero Él mañana ya lo está viendo hoy, ¿sí? El mañana tuyo ya lo está viendo hoy. Es decir, Él ya está viendo que vos terminaste de mentir. Entonces, antes que vos lo hagas, Él ya se dio cuenta, ¿sí? Y no tiene sentido vivir una nueva vida externa, pero la interna sigue siendo la misma de antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ciertos hábitos que expresamos corporalmente para afuera, ¿sí?, te van a servir temporalmente, ¿sí?, pero desde lo eterno no te va a ayudar, ¿sí? Es decir que si tu interés es algo terrenal, temporal, ¿sí?, te va a servir la limpieza exterior, ¿sí? Te va a ayudar muchas veces. ¿Por qué? Porque lo terrenal es temporal, dura un cierto tiempo. Entonces, esa apariencia capaz que dice, che, mirá, si con este aparento solamente un ratito, capaz que es zafo. Con este ratito que se la crea, me alcanza. Pero lo eterno, ¿cuánto dura?
Es decir, que si a vos lo que te interesa es lo eterno, perdés el tiempo en buscar apariencia. Lo que tenés que buscar es lo que dice la Biblia, que lo visible perece, pero lo invisible es eterno. ¿Sí? Cuando vos buscas limpiar lo que no se ve, lo que está dentro tuyo, lo que estás haciendo es trabajando en algo que va a permanecer eternamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos estás trabajando no el hacer, sino el ser. ¿Sí? ¿Entiendes la diferencia? Es decir, vos no estás poniendo el foco en lo que haces, sino vas a poner foco en lo que sos. Y cuando vos dejás de poner el foco en lo que haces, ¿sí?, sino en lo que sos, ¿qué es lo que experimentás? Que las cosas salgan naturalmente sin tener que aparentarla. Porque vos trabajás, es decir, hoy hablaba del agradecimiento al principio. Cuando vos buscás como acción agradecer, y bueno, tal vez hoy tengas el ánimo de agradecer, ¿sí?, aunque las cosas no vayan bien, tal vez mañana todavía te alcance el ánimo para agradecer, pero un día, si la cosa sigue mal, algún día te vas a cansar de agradecer, porque lo que vos estás haciendo es una acción de agradecimiento. Ahora, cuando vos sos un ser agradecido, ¿sí?, tu gracia delante de Dios sale constantemente porque vos, al ser agradecido, tu naturaleza te lleva a agradecer todo, lo bueno y lo malo, lo que te pone contento y lo que no te pone contento, porque tu ser está formado para agradecer todo lo que pasa en tu vida. ¿Por qué? Porque tu amor hacia Dios no depende de lo que Él te dé, sino depende de que Él esté en vos. Es decir, vos decís, Señor, mirá, me des o no me des, me quites, o como Job, dice, bueno, Dios, el mismo Jehová que dio también lo quitó, pero Jehová está por encima de todo, ¿sí? Entonces, ser ese hijo, ¿sí?, te va a ayudar a expresar agradecimiento aún en momentos que no sean lo más lindos de atravesar, ¿sí? Entonces, entendemos por qué es la importancia de trabajar aquello que no se ve, porque cuántas veces, vamos al ejemplo, ¿sí?, vos te sentiste poca cosa, o te decepcionaste con vos mismo porque llegó el día en donde vos no podías caretearla más. Vos decís, no, la verdad me siento una basura porque le estoy mintiendo a me siento mal porque toda mi vida quise demostrar algo que no soy y ya me cansé de tener una doble vida, por dentro ser una cosa pero por fuera mostrar otra, ¿sí? ¿Y cuál es el problema cuando vos te dedicás a mostrar un personaje que no sos? Vos lo que estás haciendo es que la gente se relacione con algo que vos no sos. Es decir, tal vez vas a encontrar a alguien que te aplauda, ¿sí?, pero no te está aplaudiendo a vos, está aplaudiendo lo que vos estás aparentando ser, ¿sí? Vos estás obligando a que los seres queridos que te rodean, los amigos, compañeros de trabajo, todas las personas que se relacionan con vos, se relacionan con alguien que vos no sos. Es decir, ellos se van a relacionar con una persona que va a durar lo que tu paciencia, lo que tu perseverancia alcance, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando vos de repente dejás de aparentar y mostrás lo que sos? Y te vas a encontrar con la triste realidad que tal vez más de uno te deje de lado. ¿Por qué? Porque va a decir, ¿qué quiere decir? ¿Que todo este tiempo me estuviste mintiendo? Me decías ser una cosa, pero eras otra. Cada vez que vos me decías eso, yo te creí y ahora me estás demostrando que era toda una mentira. ¿Y cómo hacemos para que la gente confíe en nosotros después de que llevamos una vida de años de mostrar una cosa que no somos? ¿Será que todos los seres humanos que nos rodean tendrán la capacidad de arrancar de nuevo y decir, olvídate, me mentiste 30 años, ¿sí? Está todo bien igual, no importa, hacemos una raya, a partir de ahora te vuelvo a creer. ¿Será que todo ser humano tiene la capacidad de tan fácil creer a alguien que por años se engañó? Entonces, la realidad es que, ¿quién es el que termina padeciendo el engaño? ¿El engañado o el engañador? ¿Quién la termina pasando peor? Pensá una cosa, el engañado va a ser engañado hasta que Dios diga basta. Si vos te acercás a alguien que tiene el Espíritu de Dios y que Dios dice,
escuchá y te voy a decir lo que no se está diciendo, ¿sí? Y vos vas y decís, no, pastor, pero no, que yo hice esto, no, está todo mal en casa, pero yo le digo lo que pasó esto. Es una campana la que suena, ¿no? No hablemos de escuchar la otra todavía. Pero si no es realmente lo que estás declarando vos, lo que estás confesando, si no es lo verdadero, esa mentira, ese engaño, va a durar hasta que Dios diga, no compres lo que te está diciendo porque yo veo que es mentira. ¿Y cuál es el problema? Que por 3 días, ¿sí?, la mentira creyó haber tenido éxito ante Cristo. Pero el tercer día, ¿qué pasó? La verdad salió a la luz. Es decir, que la mentira va a poder caminar, ¿sí? No voy a decir que la mentira tiene patas cortas, pero lo primero que van a hacer mirar ustedes es las mías, ¿no? Pero la realidad es que la mentira dura hasta que Dios dice basta, ¿sí? Entonces, cuando si en tu vida hay engaño, de repente un Dios por amor, no por de bronca, no por odio, no por venganza, Dios dice, vení, mirá, ¿sabes qué? Por tu bien voy a sacar esto a la luz, aunque te incomode. Por tu bien voy a dar a conocer esta realidad porque no quiero que sigas engañándote a vos mismo, ¿sí? Entonces, uno dice, este Dios, yo pensé que me amaba y me remanda al frente. No, justamente, porque te ama, no quiere que vivas una vida de engaño y mentira. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te ayuda a que a lo que vos no querés confesar, Él te ayuda a que se manifieste igualmente. Entonces, esta palabra, bueno, acá no lo tomé en cuenta, no lo tomé la nota de eso, los versículos siguientes, ¿sí? Pero dice que, en 2 Timoteo, si me quieren acompañar, el capítulo 2, el versículo 20 al 22, Pablo en los versículos anteriores, en esta carta le hablaba a Timoteo del esfuerzo, ¿sí? Le hablaba del trabajo, del sufrimiento, pero también le hablaba de buscar la aprobación de Dios, ¿no? Ser un ministro aprobado delante de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el versículo 20 al 22 de 2 de Timoteo, del capítulo 2? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nos dice esta palabra que Pablo le dice a Timoteo, ¿sí?, que existen diversidad de utensilios, ¿sí? Utensilios de honra y de deshonra, ¿sí? Ahora, honra, que significa respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y dignas de una persona, ¿sí? Es decir, cuando vos sos un utensilio que va a ser usado para honra, ¿qué es lo que va a pasar a través de tu vida? Que los que te rodean van a tener una buena opinión de vos, te van a respetar, ¿sí? Van a ver en vos cualidades morales y dignas, porque Dios mismo va a hacer que eso se vea. Todo lo bueno que hay en vos, Dios determina que vos seas honrado a través de eso. No que vos busques ser honrado, sino que tu misma vida, ¿sí?, haga que la honra llegue a vos, ¿sí? Siempre decimos, ¿no?, la gloria y la honra es para Él. Sí, obviamente, es para Él, pero Él quiere manifestarla a través de tu vida. ¿Cómo podemos honrar a Dios? No gritando, Señor, te honramos, te alabamos, y gritás. No, vos querés honrar al Señor, dejá que Él te forme de la manera que Él quiere para que todos tengan hacia vos respeto, vean tus cualidades y vos digas, ¿sabés qué? La verdad yo era algo muy vil. Si vos ves todo eso bueno en mí es porque Él hizo una obra muy grande. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Que la honra que otros ven en vos, vos le decís, pero esa honra que vos ves en mí es gracias a Él.
Esa es la verdadera forma en que debemos honrar a Dios, no verbalmente, sino con nuestro mismo ejemplo de vida, ¿sí? Dice que algunos son de uso honroso y otros para usos viles. Viles, ¿qué es? Barato, de escaso valor, común, ordinario, ¿sí? Es decir, que de acuerdo a cómo vos elijas ser formado, vas a ser para cosas de honra que vas a ser una persona respetada, en donde las cualidades que Dios forma en vos van a ser vistas. Es decir, la gloria de Dios se va a manifestar a través de tu vida. O vas a ser alguien que va a ser utilizado para cosas baratas, cosas ordinarias, ¿sí? En la casa están unos utensilios y los otros. Es decir, que vas a hacer o un utensilio o el otro. Uno de los dos vas a hacer. Vos elegís si vas a ser alguien que favorezca el uso de las cosas ordinarias, comunes, baratas, o de aquellas cosas que honren a Dios. En vos está. ¿Y cómo vas a determinar ser una clase de utensilio o la otra? ¿Qué dice? Así que si alguno se limpia de estas cosas, anteriormente la palabra hablaba de aquellos que entraban en contienda, hablando cosas vanas para pelear unos con otros, ¿no? Es decir, si te limpias de estas cosas, serás instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué dispuesto? Porque tu deseo de ser limpio constantemente te pone como alguien utilizable por Dios en cualquier momento. Si vos tenés un montón de cosas que vos tenés que arrancar de tu vida, ¿sí? Porque eso no te favorece para ser usado por Dios, vos lo que estás diciendo que es, no, Señor, así como estoy no me puedes usar. Y si no mostrás interés en querer cambiar, en ser limpiado, lo que indirectamente estás manifestando es que no tenés interés en ser usado por Dios. Es decir, una cosa lleva a la otra. Cuando vos decís, y no, la verdad que está todo mal en mi vida, pero la verdad ni tengo ganas de que cambien las cosas. Bueno, está bien, tu vida es tu vida, pero a la vez vos le estás expresando a Dios que no tenés interés en que Él pueda contar con vos para una buena obra, ¿sí? Ahora cuando vos decís, yo quiero ser limpiado de estas cosas, porque no me da lo mismo ser utilizado para su honra que ser utilizado para lo ordinario, eso va a depender de vos, ¿sí? Es un instrumento, una cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin, ¿sí? Un instrumento, que sería lo que podemos hacer en manos de Dios, que vamos a hacer algo de lo cual Dios se puede servir con un tal objetivo, para un tal fin, ¿sí? Y dice, Pablo le dice a Timoteo, el último versículo, el 22, huye también de las pasiones juveniles. Pasiones juveniles, pasiones, vamos a leer el significado. Sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Es una pasión, ¿sí? Es un sentimiento vehemente, ¿sí? Capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Es decir, que cuando nos dejamos llevar por la pasión, nuestra voluntad ya no está en nuestras manos, está en manos de esa pasión. Nuestro razonamiento no depende de nosotros, sino de esa pasión. Por eso habrán escuchado cuando hay un crimen pasional, es decir, ya la persona perdió la razón para tomar la decisión de cometer un crimen, ya la pasión lo llevó a hacer. En el deporte mismo, ¿sí? Cuando alguien entra en las pasiones, ¿sí? Lo que genera es perder la conciencia, la noción de uno mismo, y lo que hace es lo que la pasión te provoca hacer, ¿sí? Y que dice Pablo a Timoteo, dice, huye de las pasiones juveniles, es decir, vos en esa etapa de tu vida en donde experimentás el deseo de hacer un montón de cosas sin mediar las consecuencias, tené cuidado con eso. No te dejes llevar por el afán del momento de decir, pintó tal cosa porque está buena, porque me gusta o porque lo que están alrededor me están incitando a que me guste, sea cual sea el motivo. Cuando hay algo dentro tuyo que te está llevando a pasionalmente hacer algo que no es conveniente, huye, dice. Es decir, más vale salir corriendo. Como hizo José, ¿vieron? Cuando la señora ahí quiso coquetear un poco, ¿qué dijo José? No, mirá, voy a quedar como alguien no bueno, ¿sí? Pero prefiero salir antes de meter la pata. ¿Qué reconoció José? No, esa pasión
está en mí y no quiero que se despierte. Prefiero salir corriendo antes de hacer algo de lo que me tenga que lamentar después. ¿Sí? Porque Pablo no le está diciendo, no, quédate tranquilo, Timoteo, que ahora por la fe en Cristo esas pasiones ya no están más. No, te está diciendo, cuando esa pasión aparezca, salí a correr. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza, hay hábitos, ¿sí?, que pueden provocar el despertar cosas no convenientes en nosotros. Ahora cuando aparece eso, ¿qué te está diciendo? Mirá, hacela corta, no te quieras hacer el valiente y hacerle frente a esa tentación, porque el que juega con fuego se puede terminar quemando. Entonces es preferible que si vos ves el fuego, agarrá para otro lado. ¿Sí? No te hagas como eso que duermen ahí caminan arriba de los carbones. No busques porque te puedes terminar quemando. ¿Sí? Y eso es lo que le pedía Pablo a Timoteo. ¿Sí? Y termina este versículo diciendo que debemos seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y siguiendo eso, ¿con quiénes nos vamos a relacionar? Con los de corazón limpio que invocan al Señor. Es decir, cuando vos sos alguien que buscas la justicia, la fe, el amor y la paz, va a haber algo en vos que, quieras o no, te va a relacionar con aquellos de limpio corazón. ¿Vos querés rodearte de gente de limpio corazón? Hacé las cosas buenas que te los vas a encontrar en el camino. Vos decís, no, la verdad que yo tengo un imán, ¿sabés? Cada personaje se me pega a mí. Y encima esos personajes después me invitan a hacer cosas que no quiero. O que hacía antes y ahora ya no quiero volver a hacerla. Bueno, cuando vos tenés ese imán te tenés que pregunta, a ver, ¿estoy siguiendo la justicia, la paz, el amor? ¿Estoy siguiendo eso? Porque acá me dice la palabra que si yo sigo la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, es decir, por tener esos objetivos, seguir esos objetivos, ¿qué voy a terminar? A ver, si resulta que la carnicería está de esta esquina para adentro, ¿sí?, y querés comprar carne, lo más probable es que en el camino te encuentres con alguien que también quiere comprar carne y van para el mismo lugar, ¿sí? Justo puse la carne para ejemplo, podía haber dicho la panadería, ¿no? Estamos hablando de no darle lugar a la carne y puse la carnicería de ejemplo. Querés comprarte un cuarto de bizcochito, ¿sí? Y es probable que en el camino te encuentres con personas que también quieren comprarse un cuarto de bizcochito o algo de la panadería. ¿Por qué? Porque el ir por ese camino y dice, che, vos para allá, y bueno, entonces evidentemente estamos queriendo comprar algo parecido, ¿sí? Entonces, tarde o temprano te vas a juntar con personas que tengan un corazón limpio siempre y cuando vos busques ese tipo de cosas, ¿sí? Y para cerrar les leo el capítulo 15 del libro de Juan, un versículo muy conocido, del 1 al 3, dice la palabra, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué te dice Dios? Que el Espíritu Santo que vino por medio de la fe en tu vida, ¿sí?, vino y Él ya hizo una obra en vos por medio de la fe. Ahora, esa obra tiene que producir algo, que es un fruto. ¿Y fruto qué es? Es el resultado de un proceso, ¿sí? Es decir, que cuando el Espíritu Santo trabaja en tu vida, vos vas a experimentar el proceso que te va a llevar a un resultado, ¿sí? Ahora, para que esos resultados aumenten, ¿sí?, ¿qué es lo que dice Dios que tiene que pasar en tu vida? Tenés que dejar que te limpie. Porque el Espíritu Santo va a producir cosas en vos. Pero no va a ser lo mismo la cantidad de fruto que el Espíritu Santo produzca en vos cuando sos alguien limpio o sos alguien que todavía tenés secuelas de un pecado que antes practicabas. El Espíritu Santo está en vos, ¿sí? Aun cuando te equivocás, está en vos. Pero la posibilidad de Él obrar en tu vida no va a ser la misma cuando vos buscás limpiarte de las secuelas que dejó el pecado en tu vida y cuando te da lo mismo llevar eso a decir, sí, yo creo en Dios y con eso me alcanza. Así que seguís con ciertas cosas en tu mente, en tu corazón, ¿sí?
Y evidentemente, cuando hay pensamientos en tu vida que no están relacionados a lo que Dios quiere gestionar en tu vida, ¿sí? Cuando en tu corazón todavía hay cosas guardadas que no son convenientes, ¿sí? Eso va a terminar afectando a lo que el Espíritu Santo quiere producir en vos, que son los frutos, ¿sí? El fruto que quiere producir Dios en tu vida se va a ver limitado cuando alrededor en esa tierra no solo hay tierra fértil, sino que hay también otras semillas de maleza, de cosas que complican el crecimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sí? Entonces, vos querés que el Espíritu Santo pueda hacer todo lo que vos necesitas y por sobre todas las cosas lo que Dios necesita hacer en vos. Bueno, dejá que el Padre te limpie, no te aferres a esas cosas que Dios te marcó como suciedad, ¿sí? Si Dios te dice, mirá, esto es secuela del pecado que moraba en vos. A ver que ayude para prestar atención un poco. Cuando tuviste alguna vez algún problema con un ser querido, con un familiar, discutiste alguna vez, te peleaste, ¿hay alguien que alguna vez no se peleó con un familiar? Levante la mano, el que nunca se peleó con un familiar. ¿Hay alguien que sí se peleó alguna vez con un familiar? Después de esa pelea, vos pudiste discernir que el 100% de responsabilidad de esa pelea estaba en la otra persona, o vos asumiste un poquito de culpa también de esa pelea. ¿Hubo un poquito de culpa o siempre el 100% es de la otra persona? ¿Sí? Capaz que enganchamos justo en una iglesia libre de responsabilidad y culpa, ¿no? Buenísimo. Pero bueno, generalmente cuando peleamos, algo en nosotros tuvo que haber pasado. En el boxeo, la frase que se usaba era que entre dos personas no puede haber pelea si uno de esos dos no quiere. Si el boxeo dice, che, mirá, si uno quiere pelear pero el otro no, no hay pelea. Tienen que querer los dos pelearse, ¿sí? Si en el boxeo se puede ver eso, no se va a poder ver como hijo de Dios. Es decir, no podemos discernir que las peleas algo de participación nuestra necesitaron. Sí, bueno, para el que dice, yo la verdad, un poquito de culpa tuve en esas peleas, bueno, yo le hablo al que asume un poquito de responsabilidad. Bueno, a esas personas, después de que reconocieron parte de esa culpa, ¿sí? En algún momento no desearon cambiar esa área de su vida que los llevó a esa pelea. Es decir, mirá, la verdad, esta lengua que tengo me trajo problemas y termino peleando, ¿sí? Cuando uno quiere decir, che, necesito refrenar un poquito mi lengua para evitar estas peleas que suelo tener en mi familia, en el trabajo, en cualquier lugar que habites, ¿sí? Cuando vos discernís que ese es el problema que tenés que corregir para evitar seguir siendo alguien que pelee tan fácilmente, cuando Dios ya te mostró en dónde está el problema, ¿qué es lo que tenés que hacer vos? ¿Soy sucio y me gusta hacerlo? O Señor, acá estoy, me voy a dejar limpiar de todas aquellas cosas que me mostraste y que sé que me están haciendo mal. Dios no te va a correr con el jabón y la toalla por todos lados, ¿eh? Si vos, ¿me dejan ser un poquito criollo para hablar? Si vos sos sucio en algunas áreas de tu vida, ¿sí? Él no te va a correr con el agua y jabón y la palangana ahí para bañarte, ¿eh? No, vos el que esté limpio, ¿qué tiene que buscar? Limpiarse más. ¿Y el que está sucio? ¿Qué te está diciendo? Elegí vos. ¿Vos querés ser limpio? Vení conmigo que yo te voy a ayudar a que cada vez estés más limpio. ¿Querés fruto? Vení que te limpio, así llevas más fruto. Pero si querés ser sucio, dale para adelante. Yo no me voy a oponer, ¿sí? Y esto es algo en 2 más 2, 4 que está diciendo el Señor. El que quiere ser sucio, que le dé para adelante, que no lo voy a correr, yo no lo voy a limpiar si no quiere, ¿sí? Es decir, que cada vez que el Padre te muestre algo que está para ser limpiado en nosotros, ¿sí? No le pongas pero, no le pongas impedimento. Si Él te pone delante de una persona que te está sacando, que te hace enervar por dentro, no le pidas a Dios, sacámelo esto acá adelante porque lo invoco. No. Lo que está haciendo Dios es que esa persona te está haciendo que se revele, se manifiesta aquella suciedad que tiene que salir de tu vida. Cuando pasan esas cosas que te provocan a manifestar eso que querés ocultar, es como querer ponerle una curita arriba de una infección. La infección no se cura con una curita.
Hay que sacar la infección. El parche no tapa la infección. O la tapa pero no se cura. Lo que está enfermo hay que sanarlo y no ocultarlo. Y si Dios te permite pasar por algo que manifiesta un rencor, un enojo, una carnalidad, vos tenés que decir gracias a Dios porque esta situación hizo que salga de mí lo que tiene que ser limpiado. Pero ahí está la otra parte. ¿Qué vas a elegir? ¿Darle permiso a Dios que Él limpie todo lo que tiene que limpiar? ¿O seguir un poquito cochino de acá en adelante? No. Dale lugar al Señor porque Cristo en vos quiere limpiarte de todo lo que te perjudica para que puedas llevar más frutos, ¿sí? Quédate con esto. Dios te revela parte de esa suciedad que dejó el pecado en vos, pecado que ya no está, pero que dejó en vos, ¿sí? No te aferres a esa suciedad. Deja que el Padre limpie como tenga que limpiar, aunque a veces duela. A veces te va a tener que pasar un cepillo de alambre para limpiar algunas cosas. No es siempre, viste, una toallita húmeda de bebé, no. Algunas cosas por ahí con una toallita húmeda alcanzan, pero a veces un cepillo de alambre hay que pasar para que se limpie. ¿Sí? A veces duele, pero uno tiene que decir gracias Señor, porque aunque duela, yo sé que esto que estás limpiando en mí me va a llevar a obtener más frutos. ¿Sí? Y eso es lo que busco, ¿sí?